En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Buenos días a todos. Bienvenidos, mis hermanos, a la casa de Dios a celebrar nuestra fe en el Día del Señor. Especialmente en este día que celebramos a los papás. Vamos a ofrecer la Santa Misa por todos los papás de nuestra parroquia Cristo Obrero. Unimos también a estas intenciones nuestros fieles difuntos por Araceli Sánchez, Norberto Vargas, Jesús Vargas, Rodolfo Vergara, Jaime Sánchez, Israel Olvera, Amada Díaz, Gabriela Díaz, Guillermo García, Luisa Ramírez, Alfredo Mercado, Rafael Vigueras, Antonio Mireles, Lorenzo Fragoso, Esteban Jiménez, Nina Fragoso, Ana María Fragoso, Alejandra Estrada, Pascual Aguilar, Rafael Rosales, Moisés Rosales, Jerónimo Rosales, Salvador Moreno, Marcelino Ortiz, Heriberto Vázquez, Antonio Hernández, Joaquín Pérez, César Vázquez, Aquitofel Pérez y Florencio García. Descansen en paz. Por la salud de Julia Cruz Vázquez, Cesario Medina, Francisco Díaz, Emiliano Escapa, Cándido Mercado, Amancio Campo, Pascual Valdés, Lucía Sánchez y Miguel Cifuentes Morales. Acción de gracias de la familia de Dora Jiménez y de la familia Romero Castañeda, que dedicará esta semana a orar por las vocaciones. Hermanas y hermanos, nos disponemos para celebrar dignamente la Santa Misa pidiendo perdón por nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Señor, concédenos vivir siempre con el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Por favor, se sientan. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: derramaré sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de piedad y de compasión, y ellos volverán sus ojos hacia mí, a quien traspasaron con la lanza. Harán duelo como se hace duelo por el hijo único, y llorarán por él amargamente, como se llora por la muerte del primogénito. En ese día será grande el llanto en Jerusalén, como el llanto en la aldea de Hadad Rimón, en el valle de Megiddo. En aquel día brotará una fuente para la casa de David y los habitantes de Jerusalén, que los purificará de sus pecados y inmundicias. Palabra de Dios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios y a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues ¿cuántos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo? Se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió les corresponde a ustedes. Palabra de Dios.
Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Se sientan, por favor, un momento. Estamos viviendo ya otro tiempo litúrgico, el tiempo ordinario, por eso de color verde, después de haber celebrado la cincuentena pascual, que se concluyó con la fiesta de la solemnidad del Espíritu Santo, Pentecostés, y el domingo pasado celebrábamos ya la fiesta, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Hemos retomado ya el tiempo ordinario, estamos en el domingo 12 del tiempo ordinario. Escuchamos la palabra de Dios y especialmente me centro en el Evangelio que acabo de proclamar, el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, de los versículos del 18 al 24. Dice el texto que Jesús se fue con sus discípulos a un lugar solitario para orar. Después de orar les hace una pregunta, bueno, dos preguntas les hace a sus discípulos, ¿va? Quiere Jesús saber qué piensan de Él. ¿Qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y empiezan las respuestas, dice: algunos
dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que algunos de los profetas que ha resucitado. Esa es la respuesta, la opinión que tiene la gente acerca de Jesús. Pero viene la pregunta más importante, la que hace a sus discípulos, aquellos que lo siguen. Es una pregunta también para nosotros, porque también seguimos a Jesús, creemos en Jesús y tratamos de servir como Él nos enseñó. Dice, y para ustedes, ¿quién soy yo? Para ti, ¿quién soy? Y entonces toma la palabra Pedro y dice, tú eres el Mesías de Dios. Es decir, las otras respuestas no agotan lo que era Jesús. La respuesta que da Pedro es la respuesta correcta. Tiene que ver con quién es Jesús, la identidad de Jesús. Por eso Pedro dice, tú eres el Mesías de Dios. O sea, la respuesta, es decir, de los discípulos de Jesús espera la mejor respuesta. No lo que dice el montón. Los discípulos de Jesús son los más allegados, vamos a ponerlo en otros términos, los que van a misa, los que ya tienen un compromiso en la iglesia, los que se confiesan, los que tienen un apostolado, los que tienen un ministerio, los que tienen un servicio. Digamos, estamos nosotros para dar la mejor respuesta de quién es Jesús, ¿cómo? Con nuestra vida, ¿sí? No lo que dicen los demás, la experiencia que tenemos por estar cerca de Jesús, por caminar con Jesús, porque Jesús es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Y mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las llamo por su nombre y ellas me siguen. Entonces, la mejor respuesta es la que dan los discípulos, la que da Pedro, que es la respuesta de la iglesia en la persona de Pedro, ¿no? El primero de los apóstoles, el primero de los papas de la iglesia, ¿no? Entonces, tú eres el Mesías de Dios. Y Jesús, después de que escucha esa respuesta, hace esta siguiente revelación. Dice que no primero les dijo que severamente que no lo dijeran a nadie. Después dijo a sus discípulos que era necesario, dice, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, ¿eh? Que sufra mucho, que sea rechazado por los sumos sacerdotes, por los ancianos, por los escribas, y que sea entregado a muerte y que resucite al tercer día. Esto reveló Jesús a sus discípulos allá en ese ambiente de oración, cuando Pedro le dijo que era el Mesías. Es necesario que el Hijo del Hombre, es decir, que el Mesías, sufra mucho. ¿Y esto que reveló Jesús se cumplió o no se cumplió? Claro, eso lo celebramos, por ejemplo, en la Cuaresma y en la Semana Santa. La pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Esto que dijo Jesús a sus discípulos no fue una mentira. Les dijo cuál era la misión del Mesías. Va a padecer mucho, va a sufrir mucho, va a ser rechazado. Luego va a ser entregado por los sumos sacerdotes, por los ancianos, por los escribas. Va a ser entregado a muerte, pero va a resucitar al tercer día. Después de revelar esto al Señor Jesús, miren lo que viene. Por eso dice, luego se dirigió a la multitud, dice, si alguno quiere acompañarme, dice, que no se busque a sí mismo, dice, que tome su cruz de cada día y que me siga. ¿Qué palabras tan más auténticas, tan más profundas de Jesús? No obliga a nadie. Si alguno quiere. Por eso, mira, los discípulos del Señor nos debemos de caracterizar porque nuestro seguimiento es libre, porque nuestro seguimiento es voluntario, porque nuestro seguimiento es amoroso, porque nuestro seguimiento es con pleno convencimiento. Miren que Jesús no les pinta a los discípulos un panorama así muy atractivo. Sí, claro, ¿quién hablaba de la resurrección más que el Señor Jesús? Ningún otro maestro en su tiempo Jesús hablaba de la resurrección más que Jesús. ¿Qué más atractivo es esto?
para los que seguimos a Jesús, la resurrección, la vida eterna. Nadie hablaba de eso. Jesús dijo, yo soy la resurrección, pero voy a padecer, voy a sufrir, me van a entregar, pero voy a morir, pero voy a resucitar. Miren, les habla Jesús, en pocas palabras, les habla muy claro, muy al grano, muy directo, muy sencillo. Si así me quieren seguir, dice, el que me quiera seguir, que no se busque a sí mismo, porque aquí no me van a encontrar así, no, que se niegue a sí mismo, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz. ¿De dónde sacaría eso Jesús de tomar la cruz? Seguramente veía a aquellos que los crucificaban cómo llevaban su cruz, prácticamente su propia muerte. El cristiano tiene que llevar su cruz. O sea que la vida cristiana no es para gente acomodada, no es para gente perezosa, no es para gente floja, no es para gente superficial. El cristianismo no es para gente mediocre, el cristianismo es para quienes quieren ser santos, como dice Jesús, para los que quieren ser perfectos, como Él lo dice. Fíjense en estas palabras del Señor Jesús: el que quiera seguirme, el que quiera acompañarme, que no se busque a sí mismo, que no busque sus propios intereses, porque aquí va a fracasar, que tome su cruz. Si Él puede decir eso, porque Él tomó la cruz. Y esto no fue nada fácil. Tomó su cruz y luego nos dice, y sígame. Es decir, miren mis hermanos, nosotros también decimos como Pedro, tú eres el Mesías. La mejor manera de decir que Jesús no es nuestro Mesías es renunciando a nosotros mismos. La mejor manera de decir que Jesús es tu Mesías, es nuestro Mesías, es cargando nuestra cruz. La mejor manera y la más auténtica de decir que Cristo es tu Señor, que es tu Mesías, que es tu Salvador, es siguiéndolo. Hoy muchísimos nos decimos cristianos, muchos, hay católicos, hasta hay una secta de los cristianos, hay los que se separaron de la iglesia, se dicen cristianos. Pero ¿cuántos, por ejemplo, se andan buscando a sí mismos y no buscamos la voluntad de Dios? Hasta entre católicos. No buscamos la voluntad de Dios. A veces nos buscamos nosotros o nuestros intereses. ¿Cuántos cargamos nuestra cruz? La cruz del compromiso, del apostolado. Vean el ambiente de oración en el que estaban. ¿Cuántos oramos de verdad? ¿Cuántos nos alimentamos de la palabra de Dios? ¿Cuántos vivimos como Dios manda, haciendo su voluntad? ¿No? Dice la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor se va a salvar. ¿Cuántos católicos y cuántos van a misa, por ejemplo? ¿No? ¿Cuántos bautizados que están juntados y no casados por la iglesia, ¿no? por así decirlo, ¿no? ¿Cuántas veces nos andamos buscando más a nosotros mismos que realmente al Señor, el que es el camino, la verdad y la vida? Y el seguimiento implica esto, renuncia. Sí, creemos en Cristo, pero muchos no lo seguimos. Entonces es clave esto. La mejor respuesta tiene que ser la de los discípulos, ¿no? Los que seguimos a Cristo, ¿cómo? Renunciando a nosotros mismos, no buscándonos a nosotros mismos, sino buscando la voluntad de Dios, tomando nuestra cruz cada día y siguiéndolo. ¿Por qué dice al final? Porque pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la va a perder, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Qué hermoso, qué bello saber que estamos siguiendo a Jesús, estamos dando la vida por la causa de Cristo, para tener parte en esto que reveló también en la resurrección. El Hijo del Hombre también va a resucitar, dice el Señor. Pues, ¿qué dice esta palabra de Dios especialmente en el día de los papás, de los padres, especialmente los papás de nuestra parroquia Cristo Obrero? ¿Qué les quiere decir esta palabra? ¿Cómo podemos aplicarla, esta palabra de Dios, en el día del Padre? Miren que nuestro señor obispo ha mandado un mensaje para los papás. Búsquenlo ahí, ya lo subimos en la página de la parroquia, en la página de Facebook. Búsquenlo, o las esposas, búsquenle a sus maridos ahí, a sus esposos, este mensaje del señor obispo para los papás. En primer lugar, los felicita por tan bella vocación a ser papás. Dice que un papá hace 100 veces más que un maestro, porque el papá, dice, no es tanto el que lleva a sus hijos en los brazos, sino el que le enseña a caminar, el que le enseña un oficio,
Y así fíjense que en la cultura judía un buen papá era el que enseñaba un oficio a su hijo. Ahí está José, por ejemplo, enseñándole un oficio a Jesús. Y Jesús le decían el carpintero o el hijo del carpintero, ¿no? ¿Qué oficio les están enseñando los papás hoy a sus hijos? Dice que un buen papá forja el carácter de su hijo, forja el carácter de su hijo. Un buen papá, dice, tiene la sabiduría de un maestro y tiene la sinceridad y la sencillez de un amigo. Es decir, el papá sabe ser maestro, pero sabe también ser amigo. Por ahí busquen, está hermosísimo el mensaje. Y al terminar, da la bendición de nuestro obispo para todos los papás. Pero ya con esto termino. ¿Qué dice la palabra de Dios para ustedes, papás? ¿No será, papás, que les está diciendo el Señor a esos papás que son machistas? No se busquen a ustedes mismos. Tomen su cruz de cada día. Ustedes son papás cristianos. Que sigan a Cristo, porque a veces la iglesia está más llena de mamás que de papás, ¿no? No se trata que le está diciendo Jesús, ustedes papás, sean humildes, sean sencillos, acompañen, sean compañeros de viaje, de camino, sean verdaderas cabezas en la familia, sean ejemplo, sean testimonio, renuncien a su soberbia, a su orgullo, no se les puede decir nada a veces. El que quiera acompañarme, dice Jesús, que no se busque a sí mismo, que no sean papás egoístas, que sean papás sencillos, humildes, capaces de escuchar, capaces de dialogar y sobre todo dar consejo con la vida, más que con las palabras. Que no se busque a sí mismo, dice el Señor, que tome su cruz. Una cruz a su medida, papás, imagínense de ser papás, y que sigan al Señor. Así serán los mejores papás, siguiendo al Señor Jesús. Dios nos conceda la gracia que por la fuerza de la palabra de Dios y por la fuerza de esta Eucaristía haya muchos papás en nuestra parroquia, papás ejemplares, con la sabiduría y con la sencillez y con la prudencia que se requiere para formar a las futuras generaciones. Que así sea. De pie, mis hermanos, vamos a continuar. Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María Virgen, padeció, murió y resucitó, y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Decimos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, por favor, vamos a presentar pan y vino, nuestras ofrendas, con el canto de ofertorio.
Oren para que este sacrificio que es mío también es de ustedes, agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo
Congrega en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro obispo don Ramón Castro Castro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Nuestros familiares difuntos descansen en paz. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente todos los papás de nuestra parroquia. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Mis hermanos, fieles a la recomendación de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con una reverencia compartan con alegría el saludo de paz. Este es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Santísima de Guadalupe, oramos por las vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Señor San José, Nuestra Señora de los Milagros de Tlaltenango. Siéntense, por favor, un momentito para entregar la cruz vocacional a la familia Romero Castañeda. Pase, por favor.